Hay un lugar en el norte de Utah donde ni el silencio es confiable. Una tierra donde los animales desaparecen sin dejar ningún rastro. Donde luces extrañas flotan sobre el campo como si buscaran algo. Y donde incluso los investigadores más escépticos han abandonado el lugar aterrados, rotos. Allí la realidad parece tener fisuras. El tiempo se distorsiona, los dispositivos fallan y algunos juran haber visto criaturas que no pertenecen a este mundo ni a otro. Lo llaman el rancho Skinwalker. Pero para las tribus nativas, ese nombre es solo una advertencia disfrazada de leyenda. Porque mucho antes de que llegaran los científicos, los curiosos y las cámaras, ya sabían que algo habitaba allí. Algo que camina entre dimensiones, algo que te observa cuando no estás mirando. Esta no es una historia de fantasmas, es una historia de territorio, de traición, de heridas abiertas que aún respiran bajo la tierra. Y estás a punto de adentrarte en ella. Bienvenidos a una historia antes de dormir. Lo que yo creía que era un bulto en el suelo era una especie de túnel, un agujero en el aire, no en la tierra. Y del túnel, alguien más me estaba mirando desde dentro. Yo no soy su amigo. Su amigo falleció hace 4 meses en un accidente automovilístico. Yo era el paramédico que lo atendí. Atención, lo que estás a punto de ver y escuchar tiene como único propósito el entretenimiento. Es recomendable para público mayor de edad y la responsabilidad de los comentarios emitidos recae en su emisor. Se recomienda discreción. Hay un lugar en el norte de Utah donde ni el silencio es confiable. Una tierra donde los animales desaparecen sin dejar ningún rastro. Donde luces extrañas flotan sobre el campo como si buscaran algo. Y donde incluso los investigadores más escépticos han abandonado el lugar aterrados, rotos. Allí la realidad parece tener fisuras. El tiempo se distorsiona, los dispositivos fallan y algunos juran haber visto criaturas que no pertenecen a este mundo ni a otro. Lo llaman el rancho Skinwalker. Pero para las tribus nativas, ese nombre es solo una advertencia disfrazada de leyenda. Porque mucho antes de que llegaran los científicos, los curiosos y las cámaras, ya sabían que algo habitaba allí. Algo que camina entre dimensiones, algo que te observa cuando no estás mirando. Esta no es una historia de fantasmas, es una historia de territorio, de traición, de heridas abiertas que aún respiran bajo la tierra. Y estás a punto de adentrarte en ella. Bienvenidos a una historia antes de dormir. ¿Qué tal, Draculones? ¿Cómo están? Yo encantadísimo de saludarlos nuevamente a través de un nuevo episodio de Una Historia Antes de Dormir, su podcast favorito. Y el día de hoy pues ya me encuentro en un estudio diferente. Si ustedes están viendo esto a través de YouTube, lo notarán un poquito quizá. Ya me mudé de país, ya estoy en Estados Unidos, en el estado de Wyoming. Y muy cerquita de aquí, se podría decir que la ciudad que más cercana tengo y que es así como que, pues güey, una ciudad grande donde hay prácticamente todo, es la ciudad de Salt Lake City en el estado de Utah, que se encuentra más o menos como a unas 5 horas manejando. Es lo que me queda más cerca, güey. Yo vivo en un pueblo y en realidad aquí cerca pues no hay mucho. Lo más cercano es precisamente Salt Lake City. Y cuando he estado en esta ciudad, Draculón, ha habido de repente muchas historias que me han llegado sin pedirlo, güey. Muchas historias relacionadas con fenómenos extraños, con avistamientos de objetos voladores que no han podido ser identificados, e incluso historias relacionadas también con tribus indígenas, con tribus nativoamericanas, güey. En general, el estado de Utah, güey, está sumamente poblado el día de hoy por familias mormonas. Es una de las ciudades con mayor comunidad mormona en todo el planeta, pero también es una ciudad que desde hace muchísimo tiempo fue habitada por tribus nativoamericanas. No sé si tú viste una película muy reciente protagonizada por Leonardo DiCaprio, güey, que se llama precisamente Los Asesinos de la Luna.
Es una película que vi que me gustó bastante, es un poquito larga, pero habla precisamente sobre muchas cuestiones relacionadas con estas tribus que habitaban en un principio todo el continente americano, güey. Y cómo poco a poco estas tribus fueron despojadas de sus territorios, de sus creencias y de su religión y de todo por los colonos europeos y por pues sí, güey, por los otros, el otro tipo de estadounidense, vamos a llamarle de esa manera, ¿no? Que pues si encontraban algún yacimiento de petróleo, inmediatamente engañaban a la población para quitarlos de ahí y poder explotar sus tierras, en fin. Todo esto que te estoy contando tiene muchísimo que ver con el episodio que he preparado para ti el día de hoy. Así que quiero que por favor te prepares, te pongas cómodo, de preferencia uses audífonos a un volumen moderado porque el día de hoy, ya sé que siempre te lo digo, güey, ya sé que siempre te digo que este episodio va a estar muy chingón y bla, 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 bla. Pero este episodio de hoy realmente va a estar muy chingón porque le dediqué bastante tiempo a estudiar un lugar, precisamente en este estado, en Utah, en el que no solo ha habido avistamientos de objetos extraños voladores no identificados, no solo ha habido avistamientos de criaturas extrañas que han dañado el ganado sin dejar ninguna huella y que los han dejado prácticamente sin sangre, así como el chupacabras, así como esta figura mítica de las tradiciones latinoamericanas que tanto conocemos, sino que también hay apariciones de tipo fantasmagórico, paranormal. Es un lugar, güey, que tiene absolutamente de todo, con una riqueza cultural, con una riqueza de leyendas y que el día de hoy te voy a llevar a conocer toda su historia y muchos de los misterios que allí han ocurrido y que siguen ocurriendo. Así que, ¿listos o no? Allá vamos con este episodio de una historia antes de dormir. Muchísimo antes de que pues el estado de Utah existiera, antes de que siquiera se trazaran fronteras y se repartieran terrenos como actualmente los conocemos aquí en los Estados Unidos, pues esas tierras ya tenían un dueño, güey. El terreno que hoy conocemos como el rancho Skinwalker, que es de lo que te voy a hablar el día de hoy, está ubicado en el condado de Uintah. Uintah. No sé si lo estoy pronunciando bien, güey, pero es un vocablo de las tribus nativoamericanas, pero el condado en sí, en el estado de Utah, hoy es conocido como Uintah. El condado, perdón, de Uintah, al noreste de Utah, que es el estado. Fue hogar ancestral de tribus nativas americanas que consideraban esas tierras como algo muchísimo más que un simple territorio, güey. Eran tierras sagradas, vivas y conectadas con fuerzas invisibles en las que ellos creían. Por favor, vamos entendiendo toda esta relación que tenían, y me atrevo a decir que no solo las tribus nativoamericanas, güey, sino que también las tribus mesoamericanas y también muchísimas otras tribus que existieron hace muchísimo tiempo, que estaban profundamente conectadas con lo espiritual y con la naturaleza, con la madre tierra. Pues no era la excepción con las tribus nativoamericanas, güey, ellas creían profundamente que todo lo que hacían estaba conectado con su espíritu y con el terreno, con la tierra. Entonces para ellos esta zona en un principio pues era mucho más que simple tierra, güey. Era un lugar, como te decía, sagrado, vivo y que conectaba con estas fuerzas invisibles. Históricamente la región fue habitada por la tribu Ute. Esta es la primera tribu de la que te quiero hablar. Una tribu originaria del área de las montañas rocosas. Las montañas rocosas se extienden por gran parte de este territorio, no solo el estado de Utah, sino también Wyoming y Montana. Es una gran cordillera montañosa muy hermosa. Parte de esta cordillera montañosa pues estaba habitada por esta tribu, los Ute, que se asentaron también en gran parte de este condado de Uintah en Utah. Su presencia en Utah está documentada desde hace siglos y sus descendientes aún residen en la reserva Ute de Uintah o Ouray. Son dos grandes reservas y ahorita te voy a explicar un poquito más acerca de esto porque muchas de estas tribus que eran desplazadas pues no podían andar vagando por el territorio así como así, sino que destinaban zonas que son conocidas como reservas donde ellos podían asentarse nuevamente y pues ahí vivir prácticamente, ¿no, güey? Pero desalojados de lo que en un momento ellos habían elegido como el territorio para habitar. Entonces, actualmente todavía hay descendientes de esta tribu de los Ute, pero viven nada más en el área de la reserva
de Uinta y otra reserva que se conoce como Ouray, que estas reservas están justo al lado del rancho Skinwalker, ¿ok? O sea, el rancho Skinwalker prácticamente forma parte de estos territorios. Los Ute eran principalmente cazadores-recolectores, profundamente espirituales, como muchas de las tribus nativoamericanas, güey, con un sistema de creencias basado en la armonía con la naturaleza y el respeto por los espíritus. Creían en seres poderosos que habitaban ciertos lugares de la tierra y evitaban otras zonas que consideraban malditas o tocadas por lo oscuro. Esto se me hace muy, muy interesante, güey, porque creo que muchas de estas creencias, estos sistemas de creencias, los podemos relacionar también con, pues a lo mejor aquí en México que tenemos más ubicados a los aztecas, más ubicados a los mayas, donde ellos también elegían pues zonas específicas para, por ejemplo, el templo de Kukulcán, una de las 7 maravillas del mundo, que está ubicado estratégicamente en un punto en el que convergen ciertas energías y que a través del sol y del solsticio de verano podemos ver cómo la serpiente emplumada desciende y forma estas sombras. Igualito lo hacían, pero con lugares que ellos creían que eran malos, güey, con lugares que ellos creían que estaban cargados con una energía oscura. Entonces también ubicaban estos lugares y generalmente los evitaban. Generalmente estos lugares los iban platicando de generación en generación para que los nuevos indios pues evitaran estar en estas zonas que ellos creían que tenían una carga energética maligna. Por otro lado, otra de las tribus que también habitaban la zona, que a lo mejor esta es un poquito más famosa, a lo mejor ya has escuchado hablar de ellos, los Navajo. Tradicionalmente, los Navajo eran enemigos de los Ute. Fueron desplazados hacia el sur. Sin embargo, existe un punto histórico documentado. Todo esto está en registros históricos, güey. Y durante el siglo XIX, en medio de las guerras indígenas, precisamente entre los Navajo y los Ute, había ciertos pactos con el ejército estadounidense. Los Ute, por ejemplo, decidieron colaborar con los colonos en campañas contra los Navajo. Obviamente esto le convenía a los Estados Unidos y a los colonos, güey. Obviamente lo que ellos querían era, pues, apoderarse de las tierras y para esto engañaban a los Ute diciéndoles que les iban a ayudar a deshacerse de los Navajo, pero al mismo tiempo, pues, los engañaban, güey, y al mismo tiempo se apoderaban de ciertos terrenos que para ellos eran importantes. Entonces, pues era una suerte ahí de ajedrez de guerra, güey, entre los Ute, el ejército de los Estados Unidos, los colonos y los Navajo. Como resultado de todo esto, güey, muchos Navajo fueron esclavizados o expulsados. Algunas fuentes etnohistóricas sostienen que los Navajo maldecían las tierras de aquellos que los traicionaban. Entonces aquí nos vamos a empezar a meter un poquito ya, mi querido Draculón, en este tema de las maldiciones nativoamericanas. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de que ciertas casas embrujadas, ciertos cementerios embrujados y tanta cosa? Y después dice, es que allí era un cementerio de nativos. Es que estas tierras pertenecían a nativoamericanos. Ok, pues por aquí empezamos entonces a descubrir por qué es que se dicen todas estas cosas. Tenían una profunda conexión con el terreno, tenían una profunda conexión con sus creencias espirituales. Y claro que cuando eran engañados y desplazados de sus tierras, pues la última opción que les quedaba era lanzar una maldición que ellos, pues no sé cómo o a partir de qué lo hacían, pero que ellos pues dejaban como esta última cosa para que las personas que se apoderaban de sus terrenos pues nunca pudieran estar tranquilos, básicamente. Como dato histórico, quiero contarte que en el año de 1886, el gobierno estadounidense estableció oficialmente la reserva Ute en el condado de Uintah, que abarca una vasta extensión de terreno adyacente al rancho Skinwalker. Esto reforzó el aislamiento de las comunidades nativas, preservando tradiciones orales y también el temor a ciertos parajes, ciertos territorios. Cuando el gobierno de los Estados Unidos decide establecer esta reserva, entonces aísla a la comunidad nativoamericana, güey. Y al estar aislada, es más difícil que otras creencias y que otros pensamientos entren a permear lo que ellos tienen como cultura. Entonces, al estar aislados, conservan, por así decirlo, muchas de sus creencias y es así que hasta el día de hoy es muy fácil dar con aquellos lugares que ellos consideran que están malditos o que tienen una carga muy oscura y negativa,
que era lo que te platicaba. Dentro de la cosmovisión, por ejemplo, de la tribu Navajo, existe una figura muy temida que en su idioma o en su dialecto es conocida como Yi-Naldoshi. Que esto te va a sonar muy parecido a lo que nosotros conocemos en las culturas mesoamericanas y ahora en Latinoamérica como un nahual, como un cambiapieles. De hecho, Skinwalker se refiere a eso. En sus creencias se trata de un brujo oscuro, una persona capaz de transformarse en un animal, especialmente en coyotes, por ejemplo, en lobos o en búhos, para espiar, acechar o hacer daño. Recordemos que había muchas guerras entre diferentes tribus y cada una de sus tribus tenía pues a este brujo capaz de realizar ciertos rituales y cierta magia que pudieran ayudar a la tribu a salir vencedora en alguna batalla, güey. Entonces es a partir de esto que en los Navajo surge, pues sí, esta especie de brujo, esta entidad capaz de transformarse en este tipo de animales. No se trata de un mito fantástico, güey, sino más bien de una figura que ellos creían que era real dentro de la mitología de la tribu Navajo, relacionada con traición, magia negra y transgresión espiritual. Es decir, que era una persona bastante respetada, era una persona a la que los demás habitantes de la tribu le tenían muchísimo respeto y miedo, porque era capaz de manejar todo esto que muchos, pues a lo que muchos temían. Aunque los Ute, que era la otra tribu rival, no tenían exactamente la misma figura, sí creían en lugares malditos y en espíritus hostiles que habitaban ciertos parajes, ciertas zonas del entorno. Curiosamente hay registros orales de los Ute refiriéndose a una zona específica como el lugar prohibido. En esta zona en la que habitaban hay escritos de esta tribu que dicen específicamente: este lugar está prohibido. Nadie puede ir y nadie tiene permitido estar en este lugar. Territorio donde después, curiosamente, y te lo repito, esto es histórico. No me estoy todavía entrando en lo misterioso ni lo paranormal. Esto es histórico. Este territorio que los Ute describían como completamente prohibido es exactamente el lugar en el que hoy está asentado lo que conocemos como el rancho Skinwalker, afirmando que algo oscuro lo habitaba desde antes de la llegada del hombre blanco. Los Ute no entran en esta tierra, no entran en este lugar desde hace siglos, güey. Algo camina en ella y no es de este mundo. Esta es una cita textual de un testimonio recogido en registros orales de la reserva de Uinta, donde el día de hoy todavía siguen habitando personas descendientes de los Ute. Ahora, para entender un poco más de todo esto de las maldiciones y de las tribus nativoamericanas, te invito a que en estos momentos me acompañes a lo que fue una entrevista bastante amena que tuve con una persona que nos va a hablar un poquito más acerca de todos estos temas. Así que disfrútalo, porque cuando regresemos de la entrevista nos vamos a adentrar en los misterios y en los hechos más increíbles y paranormales que han ocurrido en este rancho Skinwalker en Utah. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Fer, por la invitación, y un saludo primeramente a todos los seguidores de tu canal. Miren, para los que no me conocen, pues yo me llamo René, ¿verdad? Yo tengo, o sea, un canal también igual que tú, El Diario Paranormal, donde ahí cuento historias, ¿verdad?, de todo tipo paranormal, pero me estoy enfocando más en lo que es a nivel global y de Estados Unidos. Ok. Pues porque como yo soy miembro de la comunidad Apache, ¿verdad?, mis historias son más bien de América del Norte. Ok. Y como he tenido la oportunidad de viajar mucho, he conocido, he aprendido y he visto cada cosa. Ok, entiendo. Es que hay tanto, es un tema que tiene tanto para discutir, René, tanto para hablar, pero ¿qué te parece si entramos un poquito en el tema de las creencias? Es algo que me interesa mucho, algo que me parece muy interesante, es el sistema de creencias que tienen las tribus como los apaches. Yo tengo entendido, y lo hablo desde mi ignorancia obviamente, pues que hay diferentes tribus, ¿no? Algunas de las más conocidas son los Navajo, los Apaches, los Cherokee, los Cheyenne. Hay diferentes tribus. ¿Todas comparten un sistema de creencias? ¿Todas creen en lo mismo o cada una cree en cosas diferentes? Mira,
la mayoría de las tribus compartimos ciertas creencias, pero lo que es la deidad superior no. Por ejemplo, ya es que, por ejemplo, los cristianos, pues es Dios, ¿verdad? Sí. Entonces, por decir así, para nosotros, por decir así, los indios navajo, ¿ah? El dios supremo de ellos es uno que se llama Huacantanca. Ok. Para nosotros los apaches, el dios supremo es uno que se llama Usen. Usen. Okay. Pero prácticamente es el mismo. Pero para generalizarlo, le decimos el gran espíritu. Ok. Y a partir de este gran espíritu, ¿de ahí se derivan otros? ¿O es nada más? Sí. ¿O es una creencia como, podríamos llamarlo como monoteísta? O sea, es decir, un solo dios, o hay varias deidades. Mira, se supone que tiene que haber dioses, ¿verdad? Ajá. Pero aquí lo que pasa es que conforme fue pasando los siglos, ¿verdad? Se fueron perdiendo la creencia a los dioses después del gran espíritu. Nosotros empezamos a creer ya más bien en lo que son los espíritus elementales, animales y cosas así. Okay, pero antes había dioses, pero ya nomás, como que dice, nos hicimos monoteístas. O sea, ahorita sí es nada más ya un solo dios a partir del cual se derivan las diferentes energías y todo de lo que estás hablando. Y así, por ejemplo, lo voy a decir desde el punto de vista un poco más común, que yo creo que todos vamos a poder entender, incluyéndome. En el catolicismo tenemos dos figuras, o tienen dos figuras. Yo soy católico, pero por tradición, no por práctica, ¿no? Sí. Pero hay dos figuras muy importantes, ¿no? Una de ellas es Dios, la otra es el diablo, el enemigo, Satanás. En el caso de las tribus, por ejemplo, ¿cómo funciona? Es decir, también hay esta dualidad del bien y el mal. Hay espíritus a los cuales, o una deidad a la cual se le atribuye lo malo. Bueno, es que mira, para nosotros más que nada, lo que se refiere a lo malo, la maldad, prácticamente, ¿cómo te explico? O sea, no existiría. Es como algo malo, es una consecuencia de un acto cuestionable que tú hagas. Ok, o sea, pero en sí que tengamos algo así malo, pues no. O sea, ustedes no le echan la culpa al diablo. O sea, ustedes toman responsabilidad de sus actos y todo lo malo que te pueda o no ocurrir es derivado de tus propios actos y de tus propias decisiones. Sí. Ah, qué chingón, fíjate, no sabía eso. Oye, hermano, he hablado yo en muchas ocasiones, en muchos videos, en muchos temas diferentes acerca de que hay lugares que de alguna u otra forma, en los que han ocurrido muchas cosas del tema paranormal, del tema de terror y todo esto, en el que hay un punto en el que se conectan con tribus nativoamericanas. Hay muchas casas que luego, después de investigar tanto y tanto, no sé, dicen, lo que pasa es que aquí había un cementerio indio. Lo que pasa es que esta tierra fue maldecida por los indios. Y siempre recurren a esto como si culparan a las tribus nativoamericanas de lo que ahora ocurre ahí o de lo malo que ocurre ahí. Yo quiero, René, que me hables un poquito acerca de esta cuestión. Yo me he preguntado muchas veces si realmente los indios, los apaches, los navajo, como sea, cualquier tribu, ¿sí recurrían a maldecir territorios, a maldecir terrenos? Mira, la neta sí, la verdad es que sí, pero por una razón, que mira, cuando las tribus nativoamericanas fueron despojadas de sus tierras, obviamente pues, no nos íbamos a quedar con los brazos cruzados, ¿verdad? Sí. Y al ver que no podíamos con los ejércitos militares, pues ¿qué es lo que nos quedaba? Maldecir el territorio para que nadie pudiera vivir ahí. Ok. Entonces, de ahí se deriva eso. O sea, pero así, hacerlo por maldad, no. Yo pienso que fue por justicia. Ok, fue el último recurso que encontraron para decir, están acabando con nosotros, nos están desplazando de los territorios, nos están quitando a nuestras mujeres, nos prohíben hablar nuestras lenguas y llevar a cabo nuestras tradiciones y nuestros ritos y nuestros cultos. Pues el último recurso que nos queda para defendernos es el recurso espiritual, ¿no? ¿Sí? Es a través de esto, y pues si no podemos estar nosotros aquí, pues al menos que los que se queden
les cueste tantito trabajo. Sí, sí. ¿Cómo se hace, güey, cómo se lleva a cabo una maldición ¿tú sabes cuál es el proceso o tienes alguna historia que conozcas relacionada con esto? Bueno, mira, sí tengo una historia, pero déjame te platico primero poquito cómo está el asunto ahí. Adelante. Que mira, en lo que es el chamanismo latinoamericano, ¿va? O sea, que no es chamanismo, ¿va? Pero así es más fácil de decir. Lo que utilizamos nosotros es el poder de los espíritus de los ancestros de nosotros y también de los animales. Okay. Pero para hacer algo tan poderoso para maldecir una tierra, se tiene que ocupar primeramente un chamán que sea exageradamente poderoso. O sea, no cualquiera lo puede hacer. Ok. Y tiene que involucrar prácticamente a todo el árbol genealógico del brujo, del chamán, porque mientras más te acuerdes tú de tus familiares, o sea, hacia atrás, tu bisabuelo, todo así, es más el poder que tiene. Y o sea, como que se une el poder de generaciones para llevar a cabo el ritual. Ah, ok, ¿sí? Ok. Digo, y mientras más atrás te vayas y tú sepas los nombres de tus ancestros, pues es mejor. Pero pues seamos sinceros, o sea, pero pues yo ahorita me acuerdo nada más de los últimos 20 de mi familia. Ay, cabrón. Oye, imagínate acordarte de más de 100, 200 Sí, yo no me acuerdo del nombre de mi bisabuelo, de ningún, ni paterno ni materno, güey. O sea, me imagino. Sí. Oye, pero entonces es por esto que a lo mejor en muchas películas relacionadas con tribus nativoamericanas vemos mucho que hay rituales en los que llaman los espíritus de los ancestros, ¿no? Ándale, exacto. Ok, voy entendiendo. Entonces, me imagino que entonces el proceso es complicado, no cualquiera lo puede hacer. Incluye no solo el poder del brujo o chamán, sino también de sus ancestros que lo apoyen para que se logre esa maldición. Ahora, tú me decías que sí tenías una historia o que conocías una historia relacionada con maldiciones, no sé si apache o de alguna otra tribu, pero me gustaría que nos contaras esa historia, René. Mira, haz de cuenta de que esto involucra una maldición a un terreno que fue adquirido por una persona blanca, ¿verdad? Pero no se dio cuenta que estaba maldita la tierra. Esto me lo contó un ancestro mío, ¿verdad? Que todavía sigue vivo. Ese señor le decimos Papache, que es el chamán más grande de donde vivo yo. Ok. Entonces me contó que hace algunos años, hace como unos 30 años, en el estado en Texas, ¿verdad? Un señor llegó a comprar un pedazo de tierra porque iba a hacer una granjita y aparte iba a construir establos y cosas así. El señor era, pues, eso que buena gente, ¿verdad? No era problemático, incluso estaba muy cerca de la reserva, esa tierra que había comprado. Okay. Y tenía contacto con los indios apaches de ahí, o sea, se la pasaba padre. No había bronca ni nada. Cuando empezó a construir el señor su casa, porque ya es que ahí se construyen de madera las casas en Estados Unidos. Sí. Pues la terminó prácticamente rápido, en un mes y medio la acabó. Cuando se fueron a vivir ya la familia de ese señor, el señor empezó a sentir, o sea, como que algo extraño, olores muy, muy raros. Ajá. En todo el territorio de él. Entonces él salía y buscaba porque pensaba que si decía, no, pues a lo mejor hay animales muertos aquí, ¿no? Incluso contrató personas para que fueran a hacer una excavación y ver por qué olía tanto y no encontraba nada. Sino que como a la semana de haber hecho las excavaciones, dice el señor que se empezaron a escuchar muchos ruidos, así como gritos. Ok. Entonces el señor se asustaba mucho. Y incluso las hijas, porque tenía hijas chiquitas, y dice, no, mis hijas estaban súper asustadas.
sino que una noche cuenta el señor que estaban, y era noche, estaban dormidos y empezó a escuchar como que pisadas bien raras. Entonces, el señor se despertó pues preocupado y no se haya metido a alguien. Entonces el señor se puso su pijama y se salió del cuarto. Dice el señor que empezó a oler mucho a tabaco. Ok. Caray. Pues raro, ¿no? Sí, ese fue momento, creo que fue muy raro. Sí. Entonces, ya cuando salió y que vio mejor, dice que vio una silueta de un hombre muy alto. Y se quedó, caray. Cuando se acercó más, distinguió que era un indio. Ok. Un indio de los de ahí. Entonces, el señor, pues, bien sacado de onda, ya le durmió. Al día siguiente, él tenía que ir a comprar víveres al poblado más cercano de ahí y se topó con unos indios apache que iban de camino también a donde mismo. Entonces se quedó pensando y les contó: oiga, ¿sabe qué? Miren, me pasó esto ayer bien raro. Vi a este hombre, me olió a tabaco, o sea, como buscando respuestas en ellos, sí, ¿no? Y casualmente en el grupito de indios iba un señor ya, pues, viejito. Entonces dice que es nomás, iban bien callados los apaches, o sea, como lo iban escuchando, pero iban bien callados, pero así como con la cabeza agachada, como que, caray, estos saben algo. Ajá. No, pues ya el señor dice: a ver, ¿ustedes saben algo? Entonces le dice el más viejito: ¿sabes qué? Es que a lo mejor en tu casa es un terreno maldecido. Pues, ¿cómo que maldecido? Dice: sí, es que esa tierra que tú compraste, fue un campo de batalla allá en el siglo XVI, donde fallecieron muchos indios apaches y mucha caballería de Estados Unidos. Entonces, a lo mejor no fue maldecida por los indios en sí, pero fue maldecida por las almas de todos los que fallecieron ahí. Ok, entiendo. Entonces dice, el señor se quedó, caray. El señor pues se sorprendió mucho y pues empezó a investigar y le pidió ayuda a los apaches, que si podían hacer algo, y dijeron: no, ¿sabes qué? Pues no se puede hacer nada. Entonces el señor tuvo que vender su casa, vender su terreno. O sea, no hay nada que se pueda hacer para revertir una maldición así, o cuando... quiero entenderlo como que estos territorios, siendo de los indios, y ellos teniendo una conexión tan profunda con lo espiritual, con la tierra, con los animales, como bien lo mencionabas, y al estas tierras ser ultrajadas, ser usadas como campos de batalla por los ejércitos durante las guerras entre las mismas tribus indias y los indios contra el hombre blanco y todo esto, pues a partir de ahí es que se liberan estas energías que se quedan atadas a los territorios. Pero la pregunta que quiero hacerte, René, es ¿cómo te das cuenta? Porque, por ejemplo, este señor de esta historia que platicas, ¿cómo pudo haberse dado cuenta de que a lo mejor estaba llegando o comprando un terreno que probablemente estuviera maldito? Lo mejor que puedes hacer es quizá llevar a alguien de la comunidad, o sea, algún indio contigo, y que a lo mejor él pueda percibir alguna energía, o en tu caso tú puedes percibir energías, o cómo chingados te das cuenta pues de que un terreno está maldito. Es que mira, es que en sí no te das cuenta hasta que empiezan a pasar cosas. Yo pienso que la ventaja que tuvo este señor es que vivía prácticamente al lado de la reserva y se encontraba pues a los apaches muy seguido. Les podía preguntar, podía consultar con ellos quizá. Sí, porque fíjate, y lo que dijiste es de que si no se pueden quitar, sí se pueden quitar. Lo que yo pienso es que a lo mejor los indios que se encontraron con el señor no sabían mucho de estas cosas. Yo creo más conocían poco. O sea, también es conocimiento que se puede ir perdiendo con generación y generación y generación, y más que se están permeando con ya ahora internet, ¿no? Televisión y muchas cosas populares actualmente. Se va perdiendo quizá este conocimiento.
Es que fíjate, es que el conocimiento de ese tipo, no creas que todos los indios conocen, ¿no? Fíjate, si de por sí el pueblo apache es muy hermético, este tipo de costumbres también son muy herméticas. O sea, no cualquier persona de la apache puede llegar a aprender magia apache o esas cosas, o sea, no cualquiera. Ok, entiendo. Magia. Hablemos un poquito de la magia, René. Yo sé que en este tipo de culturas indias hay una figura muy parecida a lo que conocemos en México y quizá en varios países de Latinoamérica, como un brujo capaz de transformarse. Una figura de un chamán que a través de rituales mágicos puede cambiar su forma a la de un animal. En el caso, te decía, de México y de algunos países latinoamericanos, pues se le conoce como nahual a este tipo de personas, este tipo de brujos. Yo sé que las tribus indias de Norteamérica también tienen esta propia visión, tienen una visión propia, más bien de este tipo de brujos, y que les llaman o se les ha dado el nombre de skinwalkers, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poquito de esta figura en las tradiciones indias? Bueno, mira, eso de que en los indios nativoamericanos existe algo como parecido como al nahual. Mira, eso es falso. Así te lo voy a decir. Es completamente falso. Ok, entiendo. Lo que pasa es que todas esas historias que se han contado sobre los skinwalkers y todo eso han sido contadas por hombres blancos. O sea, gente que no conoce. El skinwalker sí existe. O sea, sí existe, pero a ti te van a contar de manera diferente cómo son dependiendo de la tribu. Por lo general los skinwalkers los asocian mucho con los navajo, ¿verdad? Pero es que los navajo siempre han tenido broncas con los skinwalkers. Con nosotros los apaches son amigos de los apaches. Los skinwalkers, déjate te explico cómo está el asunto. Se supone que entre las tribus nativoamericanas nacen ciertas personas, una de cada 1000, pero que tiene la habilidad de poder convertirse en animales, incluso en otras personas. Ah, caray. O sea, como tomar la figura de alguien más. Sí. Pero ¿por qué se le asocia con brujos? Ok, aquí viene lo de los indios navajo. Los indios navajo, cuando vieron que empezaban a nacer personas con esas habilidades, les empezaron a enseñar magia o brujería, como le quieras tú decir. Y obviamente al no estar esas personas de acuerdo con ciertas creencias, se volvieron malos. Y como ya eran bastantitos, fueron las batallas entre los indios navajo contra estas personas. Y se les quedó así se les nombró en inglés, ¿va? Los skinwalkers. Pero no es nada así del otro mundo. O sea, son personas que nacieron dentro de tu tribu, pero nacieron con la habilidad de transformar su cuerpo. Ah, porque yo lo que entendía más bien era que eran brujos que aprendían a transformarse, pero en realidad son personas que nacen ya con ese don y aprenden brujería. Y aprenden brujería. Ok. Oye, fíjate, dime. En cambio, aquí con nosotros los apaches, aquí también empezaron a nacer personas así, igual con los Cheyenne, igual con los Nias, así. Pero nosotros, en vez de enseñarles cosas malas, a nosotros, o sea, los tratamos normal, o sea, como si fueran como si fueran cualquier otra persona. Por eso aquí no hubo tanta bronca con ellos, pero son iguales. Incluso se ha sabido de que estos skinwalkers han tomado las personalidades de otras personas que han fallecido para poder vivir más tranquilos. Para que no se les esté molestando, para que no... Exacto.
Sí, es como si tuvieras, es como si nacieras con un superpoder que nunca pediste, que nunca quisiste. Ándale. Y eso te trae problemas, ¿no? Sí. Oye, y ellos eligen cómo transformarse, están asociados a un animal, o cómo es esta onda dentro de la tradición apache. Bueno, según los libros los que yo he leído de la comunidad, o sea, ellos simplemente nomás converte. Más converte te pueden copiar o pueden copiar un animal. Nomás converte. Okay. O sea, ellos deciden en qué o en quién convertirse y ya. O sea, pero no es nada del otro mundo, o sea. O sea, no es como que implique un ritual muy elaborado de que... No. O sea, simplemente ellos eligen, hoy quiero convertirme en un lobo, hoy quiero convertirme en esta persona, hoy quiero convertirme en un oso, quiero convertirme en un búho, en un águila, y simplemente sucede. Sí, digo, o sea, pero por lo general, o sea, es que los skinwalkers del sur de Estados Unidos, o sea, son personas muy tranquilas, o sea, ellos tienen sus trabajos, hacen su familia, o sea. ¿Has conocido normal. alguno? Yo no, pero me han contado de uno que de hecho trabaja en Walmart. De hecho, trabaja en Walmart. En Walmart, sí. Pero estuvo medio, o sea, la historia que me contaron de él está un poquito tristona, pero sí. Si quieres te la cuento. Sí, a ver, échatela. Pero mira, esta me lo contó mi bisabuelo, bueno, mi tata papache, así le decimos. Uh-huh. Me dice, porque él me dice que él sí lo conoce, y en persona, y dice que él tenía un amigo que él fue soldado en una de las tantas guerras que hace Estados Unidos, ¿verdad? Y pues ya cuando se retiró, pues ese señor se estableció en Arizona. El señor empezó a trabajar en Walmart y todo el rollo, pues, chido. Y era muy amigo de Papache. Entonces me cuenta de que un día que fue a visitarlo, pues llegó y tocó y le abrió la puerta a su amigo, pero dice, algo pasa aquí, algo no está bien. ¿Por qué? Porque Papache y su amigo eran muy llevaditos. Se llevaban de que, menso, imbécil, o palabras más feas, ¿verdad? Ajá. Y siempre que se veían, siempre se insultaban luego. ¿Qué onda, viejo pendejo? Así. Ajá. Y esa vez no. Ok. Entonces me dice Papache, me dice, le cayó de raro. O sea, me está tratando muy bien y con amabilidad, sí. Ahora. Llegó pero de que cuando lo vio el amigo Papache, o sea, como que no supo qué onda, o sea, como que no lo conocía, sino que salió la esposa. Okay. Y le dice a Papache, Papache, pásele, mire. No, pues ya. Estaban platicando y todo el rollo, y dice, no, este cabrón se porta diferente. No. Y como Papache, pues es un chamán medio, o sea, muy poroso, pero muy idiota también, así le digo yo. El viejo idiota, le digo a veces. Ajá. Entonces se quedó con la espinita. Y luego me dice, pues ya me regresé yo acá a la reserva y me quedé mucho pensando y me puse a investigar unas cosillas. Y dice, no, este no es mi amigo. Dice, no es. Ajá. Y se regresó a Arizona otra vez. Ok. Y para en ese entonces, aparte de trabajar en Walmart, ellos tenían una ferretería, la familia esa. Y era un fin de semana y le tocó descansar a su amigo y estaba trabajando en la ferretería y llegó a la ferretería, Papache. Y se le quedaba viendo al amigo. Y le dice, oye, que ahora, véname, que necesito hablar contigo, unas cosillas. Se fue. Uh-huh. Que se fueron a echar unas cervezas a un bar que estaba por ahí cerca, se quietas y le dice Papache, ¿dónde está mi amigo? Porque tú no eres él. No, ¿qué pasó, Papache? Si no, dime quién eres tú. Tú no eres este cabrón. Así, directo. Así. Entonces como que el amigo como que sintió que Papache era pues algo, pues serio. Algo serio. Ajá. Le empezó a contar.
y que le dice, mire, le voy a contar la neta, yo no soy su amigo. Su amigo falleció hace 4 meses en un accidente automovilístico. Yo era el paramédico que lo atendí. Ajá. Porque él trabajaba de paramédico, llaman. Y como vi que él tenía familia, tenía hijos y todo el rollo, se me hizo bien gacho y le decía a la esposa que pues que había fallecido su esposo. Dice, y pues mejor me convertí en su amigo y estoy viviendo con su familia. Yo trabajo, los estoy manteniendo, les estoy dando, o sea, como si no pasara nada. O sea, Ajá. y Papache se enojó y le dice, oye, pues no seas cabrón, o sea, le estás ofendiendo. Le dice, no. Dice, mire, yo estoy haciendo las cosas bien. O sea, porque yo sé que pude haber hecho algo más por su amigo, pero no pudimos porque llegamos tarde. Y sí me remordió la conciencia que dejó hijos chiquitos y una familia con una hipoteca por pagar, dejó muchas deudas. No, pues me convertí en su amigo para estar con ellos, O sea, y pagarles todo. Y me imagino que eventualmente, pues en las noches o en algún momento, pues sale convertir otra vez en lo que es realmente, ¿no? O ya se convirtió permanentemente, o, No, ¿o qué pedo? o sea, mira, eso sí ya no me lo dijo mi tata, pero me dijo, fíjate, y de ahí se hicieron muy amigos. Ah, ok. Se hicieron muy amigos Papache y este Skinwalker. Wow, hasta se me hizo como de un pinche episodio de una serie así bien surrealista, así bien sci-fi, este pedo. Sí, pero, no, tío, que sí está medio. Pero está cabrón medio raro. porque, o sea, ¿cuántas personas a lo mejor, ¿no? Con pues, no sé cómo decirlo, güey, poderes, dones, pueden estar caminando entre nosotros y pues tú ni en cuenta, güey. O sea, ¿cómo te das cuenta si al que tienes al lado tiene una habilidad especial o tiene un don especial? Pues de ninguna manera, Pues no lo a menos que no lo tengas un sabes. contacto directo con él durante cierto tiempo y que eventualmente te termine revelando quizá él que tiene alguna habilidad especial, pero está muy cañón. No podríamos saber quién es Skinwalker y quién no, ni cómo se transforma, ni en qué, porque tú pudieras pensar, bueno, es que vi un animal extraño, ¿no? Vi un lobo muy grande, de repente donde estaba acampando llegó un búho y empezó a cantar y no se iba, tantas cosas que se han hablado, por ejemplo, en México también de esta figura de conocido como el hombre pájaro, o tantas cosas que pudieran al final tratarse de lo mismo, ¿no crees? Sí, es como dices tú, o sea, es que yo siempre he dicho, el mundo es tan grande y puede haber cualquier cosa que no nos damos cuenta. Sí. O sea, hay tanta cosa allá afuera. Y más hablando del mundo espiritual, ¿no? Que todavía es otra cosa que apenas estamos aprendiendo a descubrir y a poder ver y a poder quizá estudiar un poco a través de muchos avances en la ciencia, pero es algo que todavía estamos muy lejísimos de comprender, el poder de lo espiritual. Y fíjate, y luego lo mejor es que en estos tiempos, con tanta información que hay, con tanta inteligencia artificial, la gente no cree ya. O sea, dice que, no es cierto. O si ven un video o una foto, güey. No, Sí, está generada por IA, es IA. Sí. Cuando no. O sea, muchas veces las cosas son más reales de lo que uno cree, pero no. O sea, ¿tú crees que entonces la vida nos ha hecho incrédulos? ¿Y tú crees que entonces la inteligencia artificial viene a hacernos todavía más incrédulos con lo paranormal, con lo espiritual? Sí. Sí. Mira, nomás acuérdate un dicho, el dicho que dice, si quieres esconder algo, ponlo donde todo el mundo lo vea. Está muy cañón este tema porque tienes toda la razón. Si antes nos costaba mucho trabajo creer en alguna evidencia que veíamos de alguna aparición, de algún hecho paranormal, pues ahora con la cuestión de la inteligencia artificial ya no vamos a creer nunca, o sea, no vamos a creer en nada, ¿no? Va a ser mucho más difícil. Aunque nos estén enseñando, mira aquí está, aquí vemos esto, aquí vemos esta luz, aquí vemos este ser extraño, pues ya va a ser mucho más fácil decir, pues está manipulada, ¿no? Una inteligencia artificial. Y fíjate, mira, por aquí por donde vivo yo, por mi casa, como a 3 cuadras, vive un muchacho que es un nahual. Ok. Y el muchacho, él me ha dicho, qué bueno que ya existe todas estas madres. ¿Por qué? Porque así no me descubren. Porque si me llegan a haber convertido en perro o parado,
y me toman una foto, ¿no? Es ella, me dice, es ella. Y no me reconocen. No manches. Fíjate, eso me dijo este muchacho que vive por aquí. Eres Oye, un nahual. ¿y cuál podría ser, por ejemplo, la diferencia entre un nahual y la figura del skinwalker? ¿Es muy diferente? Ah, sí, pues que mira, el nahual se convierte siempre pues en animales, ¿no? Ajá. Me imagino. Y el skinwalker en lo que quieras. O sea, todavía es más poderoso, podríamos decir, un skinwalker. Pues poderoso yo creo sería nomás en esa habilidad. O sea, porque pues, se accidentan, se resfrían, se enferman. Sí, porque dices que son como cualquier otra persona, nada más Sí, sí, con esa habilidad. nomás con esa habilidad. O sea, pero pues como cualquier persona. Yo pienso que nomás esa es la ventaja, o sea, que se pueden convertir en lo que ellos quieren. Pero por lo que me han contado, son personas muy tranquilas. Todos son muy tranquilos. Ok. Pues bastante interesante. Oye, ¿qué le dirías a una persona que no conoce nada sobre las tribus nativoamericanas, que pues nada más ha visto en las películas, quizá ahí los apaches, ya sabes, acá, y en los caballos y todo ahí con los arcos y todo esto? Pero ¿qué le dirías a una persona que no conoce nada sobre estas tradiciones, sobre estas tribus? Mira, fíjate, pues de hecho algo parecido, así. Este, me hizo una pregunta un seguidor mío en mi canal, o sea, porque él quería aprender de la cultura latinoamericana y yo le dije, mira, si quieres aprender o conocer, búscate un nativo americano, porque libros que encuentras por internet, nada más ve que los escribe, son personas blancas. O sea, no hay como que tú conozcas a alguien de esa etnia y te cuente, te enseñe, te diga. Ok. O sea, por ejemplo, vamos a poner esta situación hipotética, mi querido René. Llego yo aquí en Estados Unidos, pues ahorro lana y me voy a querer comprar un rancho, ¿no? Porque mi sueño siempre ha sido pues vivir en un rancho, tener caballos, tener ganado, yo qué sé. Entonces hago el esfuerzo, me compro esa tierra, empiezan a pasar cosas raras, empiezan a pasar cosas extrañas, empiezan a ocurrir sucesos que no puedo explicar. Y muy cerca de donde yo compré ese lugar hay una reserva donde hay nativoamericanos. Y sé que la zona a lo mejor está conectada con tribus nativoamericanas. ¿Qué sería lo mejor que pudiera hacer bajo este contexto y lo que estás diciendo? Mira, lo que se podría hacer, que mira, los nativos americanos suelen ser muy, ¿cómo te puedo decir sin decir la palabra? Muy mamoncitos. Y te lo digo en serio. O sea, ellos evitan. Muy celosos de sus... Sí, de sus amistades. Entonces, ellos evitan mucho el contacto con la gente blanca. Sí hay amigos, ¿verdad? Entre los razas. Pero, por ejemplo, si tú tienes un rancho cerca de una reserva, lo mejor sería de que te esperes tú a que ellos te contacten a ti. Ok. O sea, tú no vayas, porque para empezar, a una reserva tú no puedes entrar. ¿Qué me pasaría? No te deja... O sea, ¿qué pasaría si yo llego y me meto así a la brava a una reserva? O sea, ¿corre riesgo mi vida? No corre riesgo, sino que te van a arrestar. Porque tú dices que viven bajo tienen sus propias normativas, sus propias leyes. Sí, digo, o sea, te arrestan y te llevan a una cárcel de un condado blanco. O sea, porque no puedes entrar tú. Entiendo. Ok. Entonces, ellos me buscarían. Ellos se acercarían para ver quién es el nuevo dueño de este rancho, de este nuevo terreno. Y si hay algo que ellos saben que puede estar relacionado con alguna maldición o con algunos sucesos extraños, seguramente me lo harían saber. Si les caes bien, sí. Y si no, pues que se chingue el güey para que llegue aquí. Si no, pues órale, botes de la chingada. Anda de metiche. Sí. Oye. Tío, es que los indios americanos suelen ser muy, contigo, o sea, muy celosos, muy mamoncitos. Fíjate, incluso los matrimonios entre etnias diferentes, está bien difícil que se den. Dentro de mismas tribus. Sí. O sea, navajo con apaches o apaches con... Sí, está bien difícil. Difícil que se den. Ok. O sea, por enemistades de hace siglos que no tienen nada que ver ya hoy en día, ¿verdad? Pero así son. Ok. Y es por eso que se están desapareciendo los indios americanos, porque no se reproducen, porque como no salen,
Están cada vez más aislados, cada vez más, órale. Pues bastante interesante, René. Yo creo que hay muchísimas cosas de las cuales podríamos platicar más adelante. De verdad que me gustaría que esto no fuera la primera colaboración, sino que más adelante pudiéramos platicar nuevamente, porque me imagino que hay muchas historias que tienes que contar también relacionadas, pues no solo con el tema de las tribus nativoamericanas o de los apaches, sino también a lo mejor con algún otro tema. Veo que en tu canal tienes contenido muy variado. Bueno, gracias a ti, Fer. Sí, y ahí estamos en contacto, al cabo ahí pues por WhatsApp rapidito, te echo un grito, oye, cuando tienes chance, y nos conectamos para que me cuentes esas anécdotas con Papaché. Ándale, no, Simón. Y estaría interesante escuchar también de cosas que a lo mejor pudieron experimentar en otros países, ¿no? Que es bien interesante todo eso. Ándale, no, sí, claro que sí. Pues ya está. René, un abrazote, cuídate mucho y ahí seguimos en contacto, sí, hermano. Muchas gracias, por tu tiempo. Dale. Bye. Sale, chao. Muy bien, pues después de esta breve pausa, continuamos con lo que te decía, el rancho Skinwalker y sus grandes misterios. Así, cuando hablamos entonces de este rancho, del rancho Skinwalker, no lo hacemos sobre una tierra cualquiera, güey. No se trata de un terreno cualquiera. Aquí es donde empieza el misterio. Aquí es donde empiezan a entrelazarse muchas cosas que el día de hoy nos pudieran llegar a dar un indicio de que realmente cosas raras ocurren aquí. Yo no voy a asegurarte de si este es uno de los lugares más malditos de la tierra, ni mucho menos. Quiero que tú saques tus propias conjeturas. Hablamos no solo, te decía, de un terreno cualquiera, sino de un sitio con siglos de carga espiritual, donde las tradiciones Navajo y Ute convergen en que es un sitio para los Ute prohibido, para los Navajo con una carga muy negativa, pero es un sitio con una carga espiritual, sí o sí, desde hace muchísimo tiempo, donde las culturas con cosmovisiones distintas, como pueden ser los Navajo y los Ute, pues proyectaron sus temores y mitologías. Lo que para algunos es leyenda, para otros es una advertencia ancestral. Y lo más inquietante de todo, Draculón, es que las historias modernas parecen no contradecir esas advertencias. El día de hoy, las personas que han tenido contacto directo con este rancho y que todavía están ahí investigando muchas cosas que ocurren, pues están completamente de acuerdo con esto. Así que está bastante interesante. El terreno que hoy se conoce como el rancho Skinwalker abarca aproximadamente 2 kilómetros cuadrados. Es decir, no está tan grande, güey, pero tampoco es un lugar o un ranchito muy pequeño. Y está ubicado a las afueras de un pueblo conocido como Ballard en el estado de Utah, dentro del condado, como ya te explicaba, de Uintah. Su historia como propiedad privada empieza oficialmente en el siglo XX, aunque ya era conocido por los habitantes nativos como tierra prohibida. Pero entonces, ¿quién empezó a habitar este rancho? ¿Quién lo construyó? ¿Quién lo compró, güey? Todo esto, pues vamos a ver estos detalles. En el 94, Terry y Gwen Sherman, una pareja de rancheros con 2 hijos, compraron la propiedad con la intención de criar ganado. Era su sueño de vida, güey. Y ellos lo que querían era tener un lugarcito donde pudieran criar ganado, ya sabes, tener su huertita, criar a sus chamacos libres en el campo. Entonces, vieron en este lugar la oportunidad perfecta para realizar ese sueño. Encontraron muchas cosas que les agradaron, la compraron, pero casi de inmediato, en cuanto compraron esta propiedad, encontraron, más bien, en lugar de este sueño increíble, encontraron su peor pesadilla. Y esto muy rápidamente los superó por completo. Desde los primeros días reportaron eventos anómalos. Ellos dicen que prácticamente desde el momento en el que se mudaron, que ya había ahí pues una chocita, un granero, algo muy sencillo, empezaron a ver cómo puertas se abrían solas, objetos que desaparecían frente a sus ojos, luces que sin explicación flotaban en el cielo, y animales mutilados sin ninguna sola gota de sangre. Recordemos, el año es 1994, por lo que ver cosas como drones o algo por el estilo, pues era todavía impensable, güey. Todavía era algo que no sé, todavía era una tecnología a la que no teníamos ninguna disponibilidad. Y entonces empezaron a pasar todas estas cosas extrañas cuando ellos se mudan al rancho. Uno de los eventos más documentados ocurrió apenas unos días después de mudarse. La familia fue visitada por un lobo, o lo que ellos describen como un lobo gigantesco, descomunal,
que no mostraba miedo ni agresividad. En un momento, intentó llevarse un ternero y Terry le disparó con una Magnum calibre 35. El animal, este lobo gigante, ni siquiera reaccionó, güey. Ni siquiera corrió, nada. Le disparó varias veces más, pero el lobo simplemente se alejó tranquilamente, como si las balas no tuvieran efecto. Al seguir su rastro, este desapareció en la nada, como si se hubiera esfumado. Y cito a continuación a Terry Sherman en una entrevista que se le hizo posteriormente. Él dice, era como si no fuera parte de este mundo. Obviamente todas estas historias para los nativos que habitaban la zona, pues era como de, güey, pues sí, ya lo sabemos, ahí, por eso nosotros ni vamos, güey, ¿no? No sé por qué a ustedes se les ocurrió que este lugar podría ser maravilloso para crear un sueño utópico de familia viviendo en el campo con ganado y todo, ¿no? Pero para ellos, pues era algo con lo que nunca habían tenido ningún contacto. Entonces, pues desde ahí empezaron a pensar qué es lo que sucedía con este lugar. Durante los próximos 2 años después de que esto sucedió, los Sherman documentaron más de 100 incidentes que ellos categorizaron como inexplicables. Desde poltergeist, o sea, cosas que se movían, hasta portales de luz por los que salían, según ellos, figuras humanoides flotantes que no tenían rostro. Lo más común eran luces inteligentes que seguían a los vehículos, voces sin cuerpo, criaturas imposibles y una presencia constante que les hacía sentirse todo el tiempo vigilados. En el 96, hartos del terror que vivían en este rancho, lo vendieron. ¿Y a quién lo vendieron, güey? Pues el comprador fue una persona, un vato llamado Robert Bigelow, un millonario y fundador de la National Institute for Discovery Science, una agencia federal dedicada a la investigación científica. Bigelow estaba obsesionado con los fenómenos paranormales, era como lo que más le gustaba, güey. Así que cuando escuché estas historias de los Sherman, pues, inmediatamente dijo, yo lo quiero. Y convirtió el rancho en una especie de laboratorio de investigación de todos estos temas. Investigación científica. O sea, ponían a prueba métodos científicos para establecer si realmente ocurría algo extraño o no. Este güey instaló cámaras, güey, sensores, equipos científicos y contrató un equipo de investigadores que incluía físicos, biólogos y militares. Es decir, que este güey armó todo un pinche equipo chingón con diferentes expertos para decir, a ver, si está pasando algo aquí, vamos a verificarlo y vamos a decir qué pedo, ¿no? Durante años estudiaron lo que ellos llamaron el fenómeno. Así se referían a todo lo que ocurría en el rancho Skinwalker, que todavía no era conocido como rancho Skinwalker, ojo. Pero ellos se referían, ya fueran luces, apariciones de pues figuras humanoides, animales grandes, exageradamente grandes, mutilaciones de los ganados, del ganado, etcétera, etcétera. A todo esto se referían a ellos como el fenómeno. Pues, ¿qué encontraron después de que empezaron a investigarlo ya de manera más profunda? Y es aquí donde, güey, esto me llama muchísimo la atención y me saca mucho de onda. Encontraron muchas cosas, pero nada al mismo tiempo. Vas a decir, a ver, ¿cómo entonces, güey? Explícame. Pues bueno, resulta, y esto sigue sucediendo, güey, todavía. Las personas que actualmente siguen investigando este lugar, de los cuales ahorita te voy a hablar. Pero ¿qué pasa? Que empiezan a ver cosas extrañas, ¿no? Empiezan a escuchar ruidos y tienen una cámara en ese lugar. Entonces dicen, a huevo, vamos a checar la cámara. Y cuando van a checar la cámara, resulta que la cámara falló, no grabó nada, se apagó de repente. Y así con todos los aparatos que ellos estaban usando. Es decir, la conclusión actual es que en este rancho hay algo con conciencia propia que decide cómo, dónde y a quién manifestarse. Sí, así como lo estás escuchando, güey. Y cuando no quiere que lo vean de alguna manera o no quiere el fenómeno, no quiere que sea visto por quien sea, simplemente los aparatos que están utilizando fallan. Y actualmente son aparatos de última tecnología. Ahorita vas a ver por qué. Los equipos fallaban cuando más los necesitaban. Las cámaras se dañaban antes de registrar los eventos, güey. Algunos investigadores reportan ver portales abriéndose sobre los campos, de donde salían seres altos, delgados, con movimientos antinaturales. Hubo mutilaciones de ganado sin rastros de lucha, de sangre, ni huellas. Pero aún con todo el equipo que tenían, no pudieron registrarlo como una evidencia clara. Una cámara de vigilancia incluso registró otra cámara
O sea, una cámara estaba grabando y en la toma se veía otra de las cámaras. Y esta cámara sí grabó cómo esa otra cámara está siendo desmontada o está siendo como, sí, removida de donde está por una fuerza invisible. O sea, no hay nada. Y en el video solamente se puede ver cómo esa cámara pues se despega de la pared, güey, flota por unos segundos y se cae. Quisiera mostrarte este video, pero la verdad no lo encontré. La información que te estoy dando es de estas personas que investigaban, el equipo de Bigelow, que reportó todos estos sucesos. El video, la verdad, no sé si exista, así que no puedo confirmar lo que te estoy diciendo, pero esto es algo que ellos dijeron, lo cual podría ser una evidencia, ¿no? Entonces, aquí vamos a entrar también un poquito en el debate. Uno de los colaboradores precisamente de Bigelow dijo lo siguiente: no era un lugar donde pasaban cosas extrañas, era un lugar donde las reglas de la realidad se rompían cuando querían. Punto clave de lo que ocurre en el rancho Skinwalker. Es un lugar donde hay sucesos paranormales que se manifiestan con condiciones, ¿no? No es como muchos otros casos paranormales donde vas y llegas, ¿no? Y de repente empiezan a pasar cosas y ya sabes, los investigadores y todo, ¿no? Aquí los sucesos paranormales son selectivos. Esto lo dijo un güey que se llama Colm Kelleher, que es exdirector de esta agencia de investigación científica que lideraba Bigelow. En el 2016, este vato, el Bigelow, vendió el rancho a una entidad llamada Adamantium Real Estate, bajo control del empresario Brandon Fugal, quien lo rebautizó como el rancho Skinwalker. Ya él es quien le da el nombre. Oficialmente desde entonces, el acceso está totalmente restringido, no puede entrar cualquier persona, y lo que sucede dentro se comparte exclusivamente a través de investigaciones privadas y material mediático, que posteriormente transformarían en diferentes series de televisión, de las cuales ahorita te voy a hablar. Pero hay un detalle escalofriante que pocos conocen. Entre el año 2007 y el 2012, el gobierno de Estados Unidos destinó, fíjate bien este dato, $22 millones a un programa secreto llamado AATIP, que quiere decir Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales. Ok, entonces aquí estamos viendo, y no sé si te acordarás de todo este pedo cuando se destapó lo del Pentágono, que por fin ellos confirmaron que había objetos que no podían identificar. No dijeron que eran extraterrestres, dijeron hay objetos voladores que no podemos identificar. Más o menos cuando todo este pedo ocurrió, pues es también que el gobierno crea este programa avanzado de identificación de amenazas aeroespaciales, es decir, cosas que ellos no pueden identificar y que presuntamente pudieran tratarse de una amenaza para los Estados Unidos. Y destinaron $22 millones para este proyecto. Parte de ese dinero se usó para estudiar el rancho Skinwalker. Así es. Así como lo escuchas, mi querido Draculón, el Pentágono estudió el rancho Skinwalker. Y con $22 millones de presupuesto te puedo asegurar que el equipo que hoy está estudiando este lugar es el equipo de más alta tecnología que está disponible el día de hoy para el gobierno de los Estados Unidos. Así que aquí no hay cosas como de que pues las cámaras es tecnología de punta y aún así falla por cosas que no pueden describir, cosas inexplicables. Entonces, durante todos estos años de investigación, las personas que estaban ahí, los residentes y visitantes han registrado una variedad de impresionantes sucesos paranormales. A continuación te los voy a nombrar. Luces en el cielo. Se trata de luces, orbes flotantes que se mueven con inteligencia, se esconden y a veces causan malestares físicos. Algunos hablan de portales interdimensionales, visibles como rendijas luminosas en el aire. Algunos testigos han visto criaturas salir de estos portales. Entidades oscuras, figuras humanoides, sin rostro o con ojos rojos muy intensos que aparecen en el bosque o cerca de las casas. No, güey, no es un güey ahí dándose un toque y por eso anda con los ojos bien rojos, no, güey. Esas son, lo que describen son criaturas de más de 2,5 metros, delgadas, con estos rojos intensos. Alteraciones electromagnéticas, fallas tecnológicas, brújulas que sin ninguna explicación enloquecen, y lecturas imposibles de campo magnético y de campo radioactivo que de repente saltan con los aparatos de medición
sin previo aviso y sin que antes supieran que allí había algo extraño, güey. Tiempo perdido y parálisis. Esto me llama muchísimo la atención porque es un fenómeno que nosotros siempre hemos relacionado con cosas extrañas o paranormales, que es cuando se te sube el muerto o de repente perdiste 2 horas de tu día que no te puedes acordar nada de eso. Pues esto es muy común entre las personas que han vivido y que investigan el rancho. Y los animales mutilados, que aparecen generalmente sin ninguna gota de sangre y con todos los órganos removidos con una precisión como si lo hubiera hecho un cirujano, güey. Entonces, este rancho no solo asusta, sino que también desafía, y ha desafiado por muchos años a todos los que han investigado el fenómeno paranormal. Entonces, te hablaba de que se han hecho muchas series con el material que han recopilado estos científicos, y el actual dueño del rancho pues han hecho series como, por ejemplo, hay una que se llama The Secret of Skinwalker Ranch, que se empezó en el 2020, la empezaron a transmitir en el 2020. Fue emitido también por History Channel, güey. Y esta serie documental muestra una investigación continua sobre los sucesos paranormales del rancho, dirigida por su actual dueño, Brandon Fugal, con equipos científicos, drones, sensores, todo de lo más chingón. Y pues ahí muestran en la serie qué es lo que han descubierto y todo esto. Está bastante interesante. Si quieres checar los episodios, te vas a entretener bastante. Hay otra que se llama Hunt of Skinwalker del 2018, que fue más bien un documental basado en el libro de Colm Kelleher. ¿Te acuerdas? Ya te lo mencioné. Este güey que participó con Bigelow en las primeras investigaciones. Incluye material inédito de los años en los que investigaban el rancho y presenta entrevistas con científicos, extrabajadores y testigos que vivieron el terror en carne propia. Y por último, también cabe mencionar a varios libros, algunos de los cuales también son fuente para este episodio. Uno de ellos se llama Skinwalker Ranch, Path of the Skinwalker, escrito por Ryan Skinner, y Hunt of the Skinwalker. Sí, que es del 2005. Artículos publicados también, por ejemplo, por el periodista George Knapp, uno de los primeros en documentar los casos con testimonios pues un poquito más serios, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en todo esto, güey? ¿Qué es lo que realmente sucede en el rancho Skinwalker? Es una pregunta que se han hecho muchísimas personas y que aún no logran responder. Pero vamos allá. Vamos a tratar nosotros de hacer nuestra propia, de dar nuestra propia respuesta a esta pregunta. Lo más intrigante es que a pesar de tantos años de investigación, pues como te explicaba, no se ha logrado obtener una evidencia concreta que explique estos fenómenos. Pero tampoco se ha podido refutar que las tantas personas que han experimentado algo ahí, pues que esto sea mentira. O sea, no pueden decir es verdad, no es verdad. No tenemos evidencia, pero sí pasa algo. Ese es el panorama actual de lo que ocurre en el rancho Skinwalker. Parece que algo consciente decide cuándo manifestarse, a quién y cómo. Como si el fenómeno respondiera a quien lo está observando. Ahora, lo que te voy a contar a continuación es uno de los sucesos paranormales más impactantes e increíbles ocurridos dentro del rancho Skinwalker. Así que ponte cómodo, por favor, relájate y déjate llevar por esta historia del rancho Skinwalker. Todo comenzó con una vibración, no en el aire, sino dentro del cuerpo, como si algo invisible estuviera resonando con mis huesos. Eran las 2:14 de la madrugada. Yo estaba solo, sentado frente al monitor térmico. Afuera, un viento suave movía los arbustos del campo, pero las pantallas estaban en calma, hasta que, sin previo aviso, una de las cámaras térmicas mostró un bulto blanco en medio del campo, donde no debería haber nada. Un científico del equipo de investigación había sido asignado a vigilar el rancho una noche de agosto. Estaba solo, equipado con cámaras infrarrojas, sensores y monitores de movimiento. Todo parecía normal, hasta que algo apareció. Una silueta humanoide, blanquecina, emergió de un círculo de calor en el suelo. No caminaba, flotaba. No tenía cara, solo una especie de orificio en el rostro como una boca en espiral. Me acerqué con el foco infrarrojo. La figura no generaba calor,
pero el círculo del que emergía sí, estaba hirviendo. Y entonces lo vi. Lo que yo creía que era un bulto en el suelo era una especie de túnel, un agujero en el aire, no en la tierra. Y del túnel, alguien más me estaba mirando desde dentro. Según el reporte, la figura se deslizó hacia los árboles y luego se desvaneció. Cuando el equipo investigó la zona al día siguiente, encontraron el área marcada con una radiación anómala y restos de una sustancia negra, pegajosa, muy similar al petróleo, pero que no coincidía con ningún compuesto químico conocido. Desde esa noche, el investigador comenzó a sufrir pesadillas idénticas noche tras noche. Un túnel que se abre en su habitación y una figura que lo observa sin rostro, pero con una intención clara: entrar. Lo más inquietante no fue eso. Lo verdaderamente aterrador ocurrió 3 semanas después, cuando el equipo revisó las grabaciones y el video de la noche, de aquella noche, ya no estaba. No solo ya no estaba, sino que nunca se había grabado. El rancho Skinwalker es ante todo un lugar muy cargado, de muchas energías, güey. Un lugar muy espiritual. Pero no solo los fenómenos inexplicables y luces en el cielo o criaturas imposibles han formado parte de todo lo que ocurre en este lugar, sino que también la historia. Una historia de injusticia y de cicatrices. Durante siglos, las tierras que ahora son objeto de investigación paranormal fueron tierras sagradas para diversas naciones indígenas. No eran solo propiedad, eran espacio espiritual, tierra viva, hogar de ancestros, memorias y espíritus. Eran territorios donde la vida humana y lo sagrado no estaban separados, como lo están en la visión moderna del mundo. Con la llegada de los colonos europeos y el posterior establecimiento del gobierno estadounidense, estas tierras fueron arrebatadas. La historia oficial las describe como adquiridas o cedidas mediante diferentes tratados. Pero todo esto es una vil mentira, güey. Los hechos narran otra cosa. Los pueblos originarios, las tribus nativoamericanas, fueron perseguidos, desplazados y en muchos casos exterminados. Sus costumbres fueron ridiculizadas, sus ceremonias prohibidas, sus lenguas silenciadas. Muchos fueron forzados a vivir en reservas, aisladas del mundo, separados de sus raíces espirituales. El propio condado de Uintah fue una de estas reservas, un territorio de reclusión donde se confinaron tribus enteras, incluyendo a los Ute. Pero lo más grave no fue solo el despojo físico. Lo más grave de todo, güey, fue precisamente el despojo cultural y espiritual. ¿Qué ocurre cuando profanas un lugar sagrado? ¿Qué clase de resonancia se libera cuando violas un espacio donde lo invisible habitaba en paz? Hay quienes creen que los fenómenos en el rancho Skinwalker podrían no ser otra cosa que respuestas, ecos, o más bien, guardianes. Entidades que no están allí para entretener ni asustar, sino para recordar y proteger. En muchas culturas, la maldición no es un castigo mágico, güey, sino más bien es una advertencia ancestral, un mecanismo de defensa espiritual, un modo de recordar que hay lugares que no deben tocarse, que hay heridas que no cicatrizan si no se reconocen. Y algo que nunca ha hecho el gobierno de los Estados Unidos es reconocer todo lo que les hizo a las tribus nativoamericanas. Los fenómenos del rancho Skinwalker han desafiado toda explicación científica, pero quizás su naturaleza más profunda no se encuentra en la física ni en lo extraterrestre, güey, sino más bien en lo más humano, en lo olvidado y en lo que hasta el día de hoy se sigue negando. Quizás el rancho no está maldito, quizá nosotros lo maldijimos al olvidar a quienes primero lo habitaron. Hoy este rancho está cercado, vigilado, monitorizado con la tecnología más avanzada disponible, pero no importa cuántas cámaras se instalen ni cuántos sensores se activen. La tierra sigue hablando a su manera y quienes la escuchan aún tiemblan de miedo. Pero hay lugares que no solo están en el mapa, hay lugares que viven.
y lo recuerdan todo. El día de hoy, mi querido Draculón, quiero dedicar este episodio a todas aquellas tribus indígenas, sea del país que sea y del lugar que sea, que han tenido que sufrir desplazamientos, que han sido marginados y muchas veces discriminados. Este episodio va dedicado para todos ellos. Espero que lo hayas disfrutado muchísimo. Déjame, por favor, qué piensas sobre este tema. Me encantaría visitar este lugar, pero te digo, es muy complicado por lo que las investigaciones que hoy se realizan ahí. Déjame saber si de repente no sé, has visto la serie y te gustaría que hablara más sobre lugares así o más sobre estos temas de tribus nativoamericanas y maldiciones y todo esto. Y ten por seguro que prepararé algo muy interesante para ti. No te olvides de seguirnos en todas las redes como @unahistoriaantesdedormir. Por favor, déjame tu like, tu comentario, como ya te lo decía, y activa la campanita de las notificaciones para que sepas cuando más episodios como este estén disponibles. Si no te has suscrito al canal, por favor, es el momento indicado para que lo hagas. Y si me estás escuchando a través de una plataforma de audio, sea cual sea, seguramente también ahí hay un botoncito de seguir. Dale clic porque eso me ayudaría muchísimo a seguir creando este contenido para ti. Nos vemos en el próximo episodio de Una Historia Antes de Dormir. En el rostro, como una son costumbres, si no se reconocen, o en muchos casos no estaban separados. Ok,